¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga. En el libro más pequeño, vamos a hablar ahora la biografía de Judas. Y vamos a orar antes de comenzar con esta lección. Todos cierren sus ojos, vamos a orar. Padre Celestial, en esta noche le pedimos primeramente que nos perdone nuestros pecados. Que no sea un rezo repetitivo. Que en realidad haya convicción en todos los que estamos aquí. Sin duda alguna, los que somos sus hijos, su Espíritu Santo nos dice cuando estamos mal. Necesitamos arreglar esa área. Perdónenos. Somos tan débiles, tan imprudentes, tan necios, tan insistentes en la maldad. Pero también sé, Señor, que hay un corazón sincero en lo profundo de nosotros, queriendo hacer el bien. Estamos llenos de tentaciones que nos hacen caer, pero ayúdenos a vivir una vida santa, una vida limpia, para que seamos instrumentos y seamos usados por usted. Ahora, Señor, gracias por todos los hermanos que ya están. Si alguno más viene, apresure sus pasos. Bendiga las clases que se van a estar dando y bendiga esta enseñanza de este nuevo personaje que estaremos estudiando este día jueves. Por favor, le pido esto en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a hablar en esta noche, hermanos, acerca de Judas. Pero quiero aclararles a todos los presentes, hermanos. No tenemos que ser cristianos superficiales nada más. Tenemos que alcanzar conocimiento, madurez en las Escrituras. Tenemos que tener discernimiento, a madurar en nuestra fe. Eso enriquece nuestra vida espiritual. A veces hay cristianos que hasta se confunden. ¿Cómo es que dice la Biblia esto? Y luego dice acá de esto. ¿Cómo explicarlo? Pues, hermanos, se requiere un estudio general de la Biblia. Cuando se habla de Judas, mucha gente piensa en Judas Iscariote. El único Judas Iscariote, el que traicionó a Jesucristo. Pero no es así, hermanos. Aproximadamente, si no estoy mal con mis estudios, bueno, puedo asegurarles que hay de 6, eso sí es seguro, de 6, pero es posible que sean 7 Judas en la Biblia. 7, no 2. 7 Judas. El nombre Judas era algo tan común en Jerusalén entre los judíos. De igual manera, el nombre de Jacobo era algo tan común entre ellos. Entonces, hermanos, hay alrededor de 7 Judas en el Nuevo Testamento. Pero hay 3 Judas que son los principales. Judas Iscariote, Judas, hermano de Jacobo, hijo de Alfeo, y Judas, el hermano de Jesucristo, hermano de Santiago, y es del Judas del que nosotros vamos a hablar en esta noche. Judas fue medio hermano de Jesucristo y hermano de Jacobo, llamado Santiago. Ahí en Judas, capítulo número 1, versículo número 1 al versículo número 2,
dice la palabra de Dios: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor sean multiplicados. Ahora, hermanos, en esto que acabamos de leer, Judas es otro hermano, aparte de José, aparte de Santiago. Judas fue otro hermano que no creía en el Señor Jesucristo. Vamos a remontarnos al pasado de la vida de la familia de María y de José. Todos esos hermanos y todas estas hermanas crecieron desde niños juntos. Es posible que ellos no pusieron atención en la conducta, en la obediencia, en la dedicación al estudio de la Biblia de Jesús. Tal vez lo ignoraron, tal vez no les pareció tan importante, pero a la medida que Jesús crecía, más llamaba la atención su conducta, especialmente a su madre y especialmente a sus padres. No creían que Él era el Salvador. Quizás lo veían como el hijo preferido, como el mejor hermano, como el más prudente, como el más bueno, como el más obediente. Quizás como el más solitario, como el que más medita, como el que no juega y se interesa en otras cosas más importantes. Y no creían en Él. Hermanos, que no nos sorprenda que familiares de nosotros no nos crean que somos cristianos. Que no nos sorprendan que realmente ha habido un cambio en nuestras vidas. Porque están como ojos de águila, viendo qué hacemos y viendo qué no hacemos. Pero todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, hermanos. Porque los hermanos de Jesús creyeron en Jesús y se convirtieron y se entregaron y se apasionaron y se dedicaron a predicar y expusieron sus vidas y se esforzaron y dieron todo de sí para que el evangelio fuera llevado a todas partes del mundo. Llegó el momento que creyeron. Pero en el caso de nosotros como cristianos, hermanos, la pregunta es: ¿llegará el tiempo en que nuestra familia crea nuestro mensaje que Jesucristo es el Salvador del mundo? Ellos quedarán en nosotros. ¿Sabe cuál es el arma que asesina la fe de la familia? Que asesina la fe de los hijos, que asesina la fe de las hijas, que asesina la fe de los padres, que asesina la fe de la madre, que asesina la fe del padre. Es el mal testimonio de aquella persona que se dice cristiana, hermanos. El impacto de un hombre que tiene un buen testimonio. Un hombre puede conocer 1000 cristianos hipócritas, viciosos, borrachos, habladores, hipócritas,
cantineros, mujeriegos, y pueden decepcionarlo, y puede decir: todos son igual, son una bola de hipócritas, una bola de mentirosos. Puede conocer 1000 así. Pero que en su trabajo llegue solamente uno nada más, no 1000, uno, con una excelente conducta, hermanos. Esos 1000 malos testimonios se hacen a un lado y ese hombre malo se convierte al Señor por un buen testimonio. Hay veces, los pastores lo experimentamos, y hay familias en la iglesia que dicen: es que la iglesia echó a perder a mis hijos, es que este joven ilusionó a mi hija y se me fue al mundo, es que este joven se fue al vicio porque le dijo que no a la novia, es que el maestro de la escuela dominical le dio un coscorrón, es que esta familia me quedó a deber dinero, es que esta familia me hizo un fraude. Hay familias así, hermanos. Pero no olvidemos lo que dice la palabra de Dios, hermanos. Que el que se desvía busca su propio deseo. Usted no tiene la idea de cuántas me hicieron cuando yo era recién convertido, hermanos. ¿Cuántas me hicieron? ¿Pero qué me sostuvo en la iglesia? En primer lugar, Dios. Y en segundo lugar, me dediqué a leer la Biblia y dije: la Biblia es perfecta, no tiene falla. Cristo me ama y Cristo dio su vida por mí. Y tengo un buen pastor de integridad, dedicado, esforzado. Y las demás ovejas en la iglesia que se conviertan en chivas y chivos, brincones y rebeldes, allá ellos. Pero aún en la iglesia hay ovejas sanas, hay ovejas que obedecen al pastor, hay ovejas nobles, hay ovejas que siguen al pastor. Y con esa clase de ovejas hice mi círculo de amistad. Pero tú andas con los más paganos y los más perversos. Es tu culpa. Es tu culpa con quién te juntas. Ahora, hermanos, el libro de Judas es el libro más pequeño. Judas, hermano de Jesucristo, ya lo vimos, pero para rectificar, vaya a Mateo 13:55. Mateo 13:55. Dice la palabra de Dios: Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? ¿Y sus hermanos Jacobo, que es Santiago, José, Simón, y quién más, hermanos? Judas. Judas, hermano de Jesucristo. Ahora, no le llama la atención, hermanos, que un hermano incrédulo que creció con él, ¿cómo llegó a transformarse en un excelente cristiano, hermanos?
¿Cómo logró eso? La palabra de Dios nos habla de los temas principales del libro de Judas. En el versículo número 3 de Judas, versículo 3 y versículo 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlo cerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribirlos y exhortándolos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mire Santiago lo que dice, hermanos. Yo creo que nos falta ese ardor a nosotros. Que contendamos ardientemente por la fe de nuestro Señor Jesucristo. No es tiempo de alianzas, no es tiempo de compañerismo, no es tiempo de amistades con sectas. Hermanos, Judas está diciendo que hay que combatir ardientemente contra los falsos profetas, las falsas doctrinas que tanto daño hace a la sociedad. Una iglesia cristiana, hermanos, tiene sana doctrina, no una doctrina enferma, una doctrina sana, y no maneja el ocultismo ni los misterios ni los secretos. ¿Cuántas sectas, hermanos, han matado a sus feligreses? Historias tras historias, tras historias, tras historias. Hermano, necesitamos manejar la fe. Pero también tenemos una conciencia. Tenemos libertad de pensar. Tenemos que usar incluso la lógica. Un hombre bien preparado, católico, me dijo: pastor, la iglesia necesita retomar la fe. Estamos en un tiempo de incredulidad y la gente necesita ejercer su fe. Y le dije: ¿sabe qué? Señor, discúlpeme que lo diga yo, pero la fe debe de actuar también con la lógica. No todo el tiempo, no todo el tiempo. Hay veces que Dios nos pide algo que no es lógico. Pero ¿quién lo pide? Dios. Es Dios el que compromete su palabra a decir: tú solamente cree. Moisés, levanta la vara y el mar se va a abrir en dos paredes para que transiten en medio de tierra seca. ¿No era lógico? No era lógico, hermanos. Era un paso de fe. ¿Pero por qué dio Abraham el paso de fe? Porque se lo dijo directamente Dios. Y yo le dije a este católico, le dije: espérame. Si un sacerdote le dice a un filigrés: ¿sabes qué? Lo importante es que tengas fe. No importa que tengas fe en una piedra, en una estatua. No importa que tengas fe
en un pescado, no importa que tengas fe en el sol, en una montaña, en las estrellas, en las pirámides, lo importante es que tengas fe. Eso no lo enseña Dios, hermanos. La fe que Dios nos demanda es la fe en Dios y en Jesucristo. ¿Cómo que fe en una triste piedra, hermanos? Lo importante es tener fe. No, lo importante es tener fe en Dios y en Cristo. Y ahí es más, no funciona la fe. Entonces, hermanos, vemos aquí en esos pasajes que acabamos de leer que muchos profetas, como los hay hoy, usan una fe falsa, una fe estafadora. ¿Cómo en el nombre del Señor, hermanos? Qué ridículo para los que conocemos la verdad. Les ponen una puerta de madera, la Iglesia Universal, y una fila de hombres. El que pasa por esa puerta es salvo. Es una mentira, hermanos. Es una mentira. Y luego enseñan: nunca se te ocurra ir a una iglesia donde hay un pastor pobre. Los pastores ricos tienen ovejas ricas. Mira nada más. Bola de estafadores, hermanos. Dígame si Cristo fue rico. Es increíble, hermanos. Uno de ellos blasfemó. Dijo: aquí es donde necesitamos su dinero. Aquí es donde deben traer sus ofrendas. Aquí es donde deben invertir en la tierra. ¿Para qué queremos oro en el cielo? ¿Para qué queremos coronas en el cielo? ¿Para qué queremos galardones en el cielo? Aquí en la tierra lo necesitamos. Claro, lo necesitan para comprar sus jets particulares. No hay un montón de personas, son profetas falsos. Y hermanos, varios de ustedes que son tan ingenuos, tan inmadures, tan carnales todavía, se meten al Facebook a escuchar esos predicadores, en vez de escuchar predicación bautista a la antigua. Déjeme le digo, hermanos, yo he escuchado a 3 predicadores en internet, 3, cuando menos 3, que me recuerde. Famosos, famosos. Y hablan bien, y enseñan bien la Biblia. Uno de ellos es divorciado y tiene otra esposa, y es un excelente predicador. Llena los hoteles en México. Otro que hacía campañas en África, en Europa, en Estados Unidos, juntaba docenas de miles de personas. Es más, él mismo lo confesó. Cayó en adulterio. Y no eran bautistas, Y sigue predicando. Y apenas esa semana pasada escuché a un teólogo que te deja con la boca abierta. ¡Wow! Ese predica más que mi pastor Ávila. ¡Híjole! ¡Qué enseñanzas de ese hombre! Bien traqueado en una buena oficina, con muchos likes, con muchos escuchándoles, con muchos inscritos. Hermanos, a ese hombre yo lo conocí personalmente. Hablé con él personalmente. Lo ayudé personalmente. Demandado por problemas inmorales con menores de edad. Y está en YouTube como jefe
enseñando la Biblia a miles de personas. Y yo lo conozco. Es de Tampico, Tamaulipas. Yo fui a su iglesia a predicar. Y me dijeron el problema. Y yo hablé con él. Hermano, cuando tú te metes a YouTube a escuchar predicadores, tú no sabes si tienen esposa. Tú no sabes si están divorciados. Tú no sabes quiénes son sus hijos. Tú no sabes dónde viven. Tú no sabes qué hacen el dinero. Algunos de ellos son hasta homosexuales. Y los escuchas. ¿Cuál es la ventaja de venir a una iglesia que conoces al pastor con todas sus fallas? Conoces a su esposa. Conoces a sus hijos. ¿Dónde viven? ¿Qué carro trae? ¿Qué gana? ¿Cómo come? ¿Cómo se viste? ¿Cada que se enoja? Lo conoces. Hemos convivido, hemos comido, hemos reído, hemos llorado. Lo conoces. Soy parte de tu familia más cercana que tienes. Pero te sale un predicador en internet y hasta lo andas alabando. Hombre, que así fuera mi pastor. Entonces, hermano, de esto precisamente está hablando Judas, de estos falsos profetas, de estos falsos predicadores, y para reprenderlos y para abrirnos los ojos a nosotros, pone ejemplos. Primero de ellos, hermanos, pone como ejemplo Israel, versículo 15, hablando de los falsos profetas. Dice la Biblia, dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas docenas de millares, para hacer juicio contra todos, dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos hablando contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, aduladas a las personas para sacar provecho. Vamos a remontarnos un poquito al pasado. Espero que entiendan esto, es bien importante, hermanos. Antes de que Dios destruyera la tierra con un diluvio, antes de eso, había un predicador llamado Enoc, antes de Noé. Dios advierte antes de destruir, hermanos. La Biblia se le dice pregonero de justicia. Pregonaba. ¿Y cómo hace falta voces así? Enoc pregonaba diciendo a la gente: arrepiéntanse, malvados, arrepiéntanse, impíos, arrepiéntanse de su rapiña, arrepiéntanse de su inmoralidad, arrepiéntanse de sus pecados, porque el juicio de Dios vendrá. Era la predicación de Enoc. Y en ese tiempo ya la tierra estaba corrompida. Y lo interesante de esto, hermanos, es que la tierra estaba comprometida y Enoc era un predicador de la palabra de Dios. Y Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Cómo quisiera, hermanos, y cómo anhelo por el peligro que se encuentran muchos de ustedes, especialmente jovencitas y jóvenes. Cómo quisiera, hermanos, que experimentaran la paz de la santidad.
cómo quisiera que experimentaran la tranquilidad de apartarse de las cosas malas. Los predicadores predicamos una y otra vez y otra vez. Y lo que está pudriendo la mente de los cristianos es el celular. Y a pesar de que el celular está pudriendo la mente de los cristianos, siguen con su triste celular. No tiene usted la idea de todas las cosas que me llegan como información como pastor. No tiene idea. Y yo sé que esto podría traer un conflicto en algunos de ustedes, pero prefiero que haya un conflicto y que busquen a Dios y que Dios arregle su conflicto. Pero ha habido hermanas casadas, escúcheme bien, hermanas casadas que han mandado videos desnudas a perversos inconversos. No una, ni dos, ni tres. Señoritas de esta iglesia mandando fotos, enseñando sus senos a hombres perversos. Intercambiando videos pornográficos. Videos de lesbianas y de homosexuales. Así está de podrida la mente de varios en las iglesias. Y la sociedad se espanta. Están secuestrando a las muchachas, a las adolescentes, a las niñas, y las encuentran en el baldío, las encuentran muertas en el taxi, las encuentran en un camión, las encuentran a la orilla de un río, las encuentran enterradas, las encuentran en edificios viejos, violadas, asesinadas, descuartizadas y matadas. ¿Sabes quién hace eso? Gente que ve pornografía y tiene su mente enferma. Yo se la voy a sentenciar a todos ustedes, hermanos, a todos ustedes. Si tú eres verdaderamente hijo de Dios y estás viendo pornografía, te garantizo, si eres hijo de Dios, claro, si eres hijo de Dios, si tú eres hijo de Dios y estás viendo pornografía, vas a terminar en el manicomio. Te lo aseguro. La pornografía es satánica y te lleva de niveles a niveles hasta llevarte al nivel del mismo infierno. Que tu mente no va a poder soportar imágenes perversas y diabólicas y vas a terminar mal. Realmente esta epístola de Judas trata ese asunto, hermanos. Es lo que él está tratando. Uno de los hombres más atrevidos, uno de los hombres que advierten más, uno de los hombres con más urgencia de convencer a la gente a que se porte bien. ¿Por qué digo eso? Porque, hermanos, allá en versículo 3 y 4. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión salvación, me ha sido necesario escribir y exhortarnos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordarlos, ya que una vez los que habían sabido que el Señor había salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Por qué los destruyó Dios?
Sí dice porque no creyeron. Pero su incredulidad, hermanos, se quejaron contra Dios. Adoraron a sus dioses. Pero no solamente eso, hermanos. Cuando el profeta Moisés fue a recoger las tablas de la ley y venía con las tablas y de coraje las tuvo que quebrar, ¿sabe qué, hermanos? El pueblo de Israel había hecho unos becerros de oro para adorarlos. Y no solamente hicieron los becerros de oro, literalmente los teólogos lo dicen, hermanos, como los africanos. Se pusieron a tomar no sé qué cosas y a danzar y a hacer un escándalo y a hacer una orgía. Y Dios los destruyó a todos. Se hicieron como animales irracionales, hermanos. Y pone ese ejemplo. Después, hermanos, de ese ejemplo, sigue hablando. Versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad de prisiones eternas. Pero el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestos por ejemplo, sufriendo el castigo de fuego eterno. Pone dos ejemplos ahora. Los ángeles caídos, que abandonaron sus moradas, se despojaron de sus moradas. Teológicamente, hermanos, los ángeles caídos, y yo sé que va a ser difícil para usted entender en una breve explicación, pero los hijos de Dios, los ángeles caídos del cielo, abandonaron sus moradas y su dignidad. Y al igual que Sodoma y Gomorra, fueron fornicarios, homosexuales, lesbianas, prostitutas, adúlteros. Estos seres celestiales se despojaron, dejaron su habitación de ángeles, tomaron forma de hombres y tomaron mujeres a las hijas de los hombres. Se corrompieron, hermanos. Y hay estudios, hermanos. Hay estudios de la filosofía griega, donde te presentan caballos con cara de hombres, perros con cuerpos humanos y un montón de bestias, monstruos, humanos y bestias. Los teólogos dicen, hermanos, que por eso se les llama animales que no son limpios, impuros. Que estos ángeles caídos que tomaron cuerpos físicos tuvieron que ver con las bestias. Así de corrompidos estaban. Al igual que Sodoma y Gomorra se corrompieron con apetitos irracionales, inmorales y perversos y degenerados, y Dios mandó a estos ángeles, hermanos, a las cárceles de oscuridad en el infierno, y también Sodoma y Gomorra fueron al infierno por sus maldades. Ángeles caídos, Sodoma. Ahora termino aquí con esto, hermanos.
Tiene que entender usted, hermanos, que el ser humano, al paso del tiempo alejado de Dios, se va cada vez más degradando. Cada vez se hace más perverso. Por la relación que hay con las cosas del mundo. Por eso se hace perverso. Que no nos sorprenda, hermanos. Y no podemos condenar ni ofrecer restauración. Porque ha habido buenos hermanos, buenas hermanas, buenos pastores, buenos hijos de pastores, que no lograron entender ni creer lo que la Biblia dice: el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y se descuidaron y los devoró a ellos, como puede devorar a cualquiera de ustedes, hermanos. Una de las cosas más maravillosas que a ti y a mí nos pueden pasar, hermanos, es tener una mente limpia, hermano. Un corazón limpio. Una conciencia limpia. No tienes tú la menor idea de la paz tan grande que tú puedes vivir cuando tienes eso. Si eres cristiano y juegas con el pecado, vas a vivir frustrado, desesperado, deprimido, angustiado, con ansiedad, pensamientos suicidios, con alejarte de la iglesia, con irte al mundo, con entregarte al pecado. Todo eso es una frustración. Pero cuando vives para Dios, qué bonito, hermanos, venir a la iglesia, llegar a casa con tu familia a cenar, irte a tu trabajo, regresar cansado, comer, dormir, esperar los cultos de la iglesia. No te involucres en lo malo. Busca ser un cristiano sano. No faltes a ningún culto de la iglesia. Vamos a orar, cierren sus ojos. Padre Celestial, gracias una vez más por hablarnos a través de este personaje de Judas, hermano de Jesucristo. Él no creyó, quizás juzgó, criticó, dudó, pero llegó el tiempo en que su Santo Espíritu lo convenció de tal manera que entregó su vida. Hizo un gran trabajo en la obra de Dios. Ahora, Señor, salve a cualquier persona que pueda estar en esta noche sin seguridad de salvación. Bendiga la invitación, por favor. Todos orando, hermanos. Todos orando. Habrá alguien en esta noche que dirá: pastor, yo no estoy seguro que cuando muera voy al cielo. Yo quisiera tener la seguridad. Yo quisiera entregarme sinceramente a Cristo. Quiero esa paz, pastor. Quiero esa tranquilidad. No quiero vivir frustrado, desesperado, temeroso. Quiero la paz de Dios. Álceme su mano. Quiero orar por usted. Y bájela después. Quiero orar desde aquí, desde el púlpito, por usted. ¿Habrá alguien así? Veo un caballerito ahí. ¿Alguien puede arrimarse, hermanos, para orar por él y explicarle, por favor? Es un viejo conocido. Lo conocí en Mubersa. Era jefe ahí en Mubersa. Cuando llegaba malo, ahí estaba Mubersa, este jovencito. Qué bueno que está aquí.
¿Algún ganador de almas, hermanos? Ayúdeme ahí. ¿Habrá alguien más que dirá, pastor, yo no estoy seguro de ir al cielo? Quiero entregarme a Cristo, ya estoy cansado, ya estoy harto. He venido a la iglesia y me siento mal. No soy feliz en la calle con mis amigos, ni soy feliz en la iglesia. Tengo que tomar una decisión. ¿Me entrego al mundo para la muerte o me entrego a la iglesia para vida? Ya quiero dejar todo. Padre Celestial, usted vio la mano de este joven. Use al ganador de almas, hable a su corazón, que explique bien la Biblia. Ayúdenos a todos los que estamos aquí a entender que la reprensión de Judas fue a los israelitas que no creyeron, que pecaron en el desierto, en idolatría, en libertinaje. ¿Deseas comunicarte con nuestro pastor Héctor Ávila Lara? Ponemos a tu disposición su número de teléfono. Puedes comunicarte directamente con él por llamada telefónica o mensaje de WhatsApp. Pedimos sea prudente en los horarios que desee comunicarse. Si es una emergencia o algo urgente, nuestro pastor le atenderá. En la Iglesia Bautista Fundamental Monte Sinaí estamos para servirte. Dios les bendiga.